¿Sabías que varias estrellas del cine de oro mexicano estuvieron involucradas en orgías clandestinas, y que, durante décadas, todo se mantuvo bajo un velo de silencio? Fiestas privadas, mansiones ocultas y pactos de discreción formaban parte de un mundo paralelo donde la fama y el deseo se mezclaban sin límites. Los nombres más respetados del espectáculo acudían a reuniones de las que nadie debía hablar. Y no te vayas antes del final, porque la última revelación involucra a un ídolo que, en público, parecía intocable, pero en la intimidad guardaba uno de los secretos más escandalosos del cine de oro. Ramón Gay fue uno de los actores más atractivos de la cinematografía mexicana en la década de 1950. Distinguido, elocuente, con facciones de intelectual y físico de conquistador, en pantalla lo veíamos como doctor, maestro, poeta o aventurero, pero fuera de escena su vida era un continuo experimento de deseo. De acuerdo con testimonios recopilados por cronistas de espectáculos de la época, Ramón Gay solía acudir con frecuencia a reuniones nocturnas organizadas por un círculo selecto de intérpretes y aristócratas, donde el licor, las máscaras y los límites de la moral eran reemplazados por palabras en clave, luces rojas y cuerpos sin identidad. Uno de los sitios más mencionados era una hacienda en Coyoacán, propiedad de un compositor célebre por sus obras dramáticas y por sus pasiones aún más intensas. Se contaba que allí Ramón entraba impecablemente vestido con saco y salía con el torso descubierto, rodeado de actores, actrices y algún que otro empresario extranjero, todos disfrazados de placer. Un testigo, asistente de vestuario que pidió permanecer en el anonimato hasta su fallecimiento, afirmó que él era de los más participativos. Le atraían todos, mujeres maduras, jovencitas, extranjeras y, sí, también colegas de reparto. Sin embargo, nadie comentaba nada, nadie emitía juicios. Al día siguiente todos actuaban como si nunca hubiese ocurrido. Este estilo de vida pronto comenzó a cerrarle ciertas puertas. Productores de mentalidad más conservadora empezaron a evitarlo. Los rumores llegaban hasta los inversionistas y, aunque era admirado por su talento, su fama resultaba incómoda. Un periodista escribió en 1958, Ramón Gay dejó de aparecer en películas, pero en las fiestas privadas seguía siendo la figura principal. Falleció de manera trágica en 1960, envuelto en otro escándalo, un crimen pasional. Pero quienes lo conocieron de cerca aseguran que lo más intenso de su vida jamás quedó registrado en una película. Arturo de Córdoba fue siempre el galán maduro, un hombre de voz grave y mirada profunda. Sus papeles solían ser de personajes obsesivos, enamorados hasta el delirio, consumidos por el deseo, y tal vez aquello no era únicamente actuación. Detrás del actor solemne, respetado, lector incansable y apasionado por la filosofía, se escondía un hombre ansioso de control y también de placeres sin fronteras. De acuerdo con reportes nunca confirmados de manera oficial, pero ampliamente difundidos por la prensa de espectáculos en los años 70, Arturo de Córdoba acudía con regularidad a reuniones privadas en una mansión de Las Lomas, propiedad de un productor cinematográfico venido a menos, aunque aún mantenía poder gracias a los deleites que sabía ofrecer. Estos encuentros, según se describía, eran cuidadosamente organizados como auténticas ceremonias, máscaras venecianas, sirvientes silenciosos, música de cámara, vino extranjero y la ausencia total de moral. Arturo llegaba siempre con la mirada alerta y se retiraba con la corbata desajustada, la camisa rota y el semblante más relajado de lo habitual. Un maquillista de la industria que colaboró con él en una película de Buñuel relató una anécdota. Un día el director le dijo, «Arturo, necesito que parezcas como si hubieras pasado una noche intensa de pecado». Arturo lo miró fijamente y contestó, «Entonces no requiero maquillaje, solo tráeme un espejo». Se afirmaba que en esas reuniones Arturo no solo compartía intimidad con jóvenes actrices, sino también con escritores, escenógrafos y, según un testimonio anónimo, incluso con un sacerdote retirado de renombre. Las historias eran tan extravagantes que, quizá, no todas eran inventadas. Con el paso de los años, su salud mental comenzó a resquebrajarse. Se hablaba de episodios de paranoia, un temor constante a ser observado y crisis de ansiedad. Muchos pensaban que se trataba de la presión de la industria cinematográfica, otros, que era el peso de secretos jamás pronunciados en voz alta. Pedro Armendáriz representó el rostro de la virilidad en el cine mexicano. Su mera presencia imponía respeto. Tenía la mirada decidida, la voz poderosa y los ademanes firmes de quien no admite juegos. Precisamente por eso, cuando comenzaron a circular los primeros rumores sobre su supuesta participación en encuentros secretos, pocos estuvieron dispuestos a darles crédito.
Según declaraciones recopiladas en libros no oficiales sobre la época dorada del cine nacional, así como testimonios anónimos de antiguos asistentes de producción, Pedro asistía con frecuencia a veladas organizadas por un reducido grupo de diplomáticos, empresarios y artistas. Allí los códigos eran inflexibles, confidencialidad absoluta, papeles intercambiables y ninguna preferencia juzgada. Estas reuniones se llevaban a cabo en residencias de Lomas de Chapultepec y en una hacienda de Cuernavaca conocida como La Capilla, donde lo místico y lo erótico se entrelazaban sin reservas. Una antigua actriz de reparto de los años 50 narró a una cronista: lo vi una vez entrar con un traje blanco, tan serio como siempre, pero al salir llevaba una túnica negra y una sonrisa que jamás le había visto, ni siquiera en pantalla. Pedro era cuidadoso, nunca decía más de lo imprescindible. Sin embargo, su reputación empezó a volverse sospechosa entre los productores de ideas más rígidas, quienes no comprendían por qué exigía camerinos separados, contratos con largos descansos nocturnos y filmaciones en escenarios poco comunes. Uno de sus choferes personales, entrevistado en los años 80, reveló: una vez me pidió que lo aguardara hasta las 4 de la madrugada. Cuando salió, venía descalzo y con el saco en la mano. No explicó nada, solo me miró y me dijo: hoy sí soñé bonito. Pedro murió en circunstancias trágicas, pero quienes lo conocieron de cerca aseguran que su auténtica existencia, la más intensa, nunca llegó al guión. Jorge Mistral llegó a México desde España rodeado de un halo de misterio. Apuesto, sofisticado, culto, con una voz que imponía incluso en silencio. Su acento, su forma de observar y su estilo al vestir lo hacían sobresalir, pero fue en su vida personal donde esas diferencias se tornaron inconfesables. Durante su estancia en México, Mistral se volvió asiduo en los círculos más extravagantes de la élite cinematográfica, especialmente en celebraciones organizadas por empresarios teatrales que usaban los estrenos como excusa para encuentros secretos. Pero lo que más llamaba la atención eran sus inclinaciones personales. Una diseñadora de vestuario que trabajó con él en Ensayo de un crimen confesó años después: Jorge siempre preguntaba por las botas, los guantes, los cinturones, no por el vestuario de sus personajes, sino por el suyo fuera de cámara. A él le fascinaban las prendas ajustadas. En esas reuniones, según relatos ocultos redactados por una periodista que firmaba con seudónimo, Mistral llegaba acompañado por 2 personas, una mujer mayor que aseguraba ser su madrina espiritual y un joven bailarín con quien, en secreto, compartía habitación. Las fiestas abarcaban desde juegos de dominación hasta sesiones de fotografía íntima dirigidas por un pintor cubano exiliado, cuya obra fue confiscada en los años 70 por su contenido explícito. Existe una frase que se le atribuye a Mistral en aquellas noches: el cuerpo no tiene patria, solo deseo. Falleció en circunstancias trágicas en 1972 y, con él, desaparecieron varias cintas de grabación que, según algunos, contenían escenas que jamás debieron haberse filmado. No obstante, quienes estuvieron allí aún guardan silencio. Luis Aguilar fue el Gallo Giro, uno de los charros más admirados del cine nacional. Su porte imponente, su canto vigoroso y su sonrisa franca lo convirtieron en el modelo del hombre mexicano ideal, fuerte, honesto, directo. Sin embargo, en los encuentros privados ese personaje desaparecía. De acuerdo con fuentes del medio artístico que participaron en producciones rancheras, Luis tenía 2 grandes pasiones: las motocicletas y las fiestas donde no importaba la identidad de nadie. En una hacienda situada en las afueras de Tlalpan, supuestamente propiedad de un empresario que financiaba películas, se celebraban reuniones entre conocidos todos los jueves. No había cámaras, ni reporteros, solo invitaciones de palabra y claves secretas para poder entrar. Luis Aguilar, según múltiples testimonios indirectos, era uno de los asistentes más constantes y casi nunca llegaba solo. Con frecuencia lo acompañaban 2 jóvenes actores a quienes protegía y apoyaba con especial insistencia. Un sonidista retirado, que colaboró con él en diversas grabaciones, dejó constancia en sus memorias inéditas: el Gallo era recto frente al público, pero en privado le gustaba cantar desnudo, con un sombrero de cuero y una guitarra sin cuerdas. Esa era su forma de brindar. Se hablaba de juegos, apuestas, desafíos absurdos y escenas tan grotescas como intensas. En una ocasión, un camarógrafo halló en una maleta olvidada de utilería unas fotografías tipo Polaroid, donde aparecían varias personalidades del medio en poses comprometedoras. Luis estaba en el centro. Las imágenes nunca salieron a la luz, pero el camarógrafo perdió su empleo una semana después. Luis Aguilar jamás negó ni confirmó nada,
únicamente esbozaba una sonrisa cada vez que le cuestionaban sobre su vida privada. Y en una ocasión comentó con ironía, el charro canta en la cantina, pero baila donde nadie lo ve. Su estilo pachuco, su picardía verbal y sus gestos espontáneos lo transformaron en un ídolo del pueblo. Pero cuando se apagaban las luces del set, Tintán dejaba atrás el disfraz y adoptaba otro rol, el de un hombre insaciable, irreverente y profundamente entregado al placer. De acuerdo con declaraciones de empleados de los estudios Churubusco, Germán era uno de los actores que más insistía en rodar de noche, no por una exigencia técnica, sino porque prefería descansar de día y vivir intensamente en la penumbra. Las fiestas privadas que organizaba en su camerino eran célebres entre maquillistas y actores secundarios. A menudo participaban actrices extranjeras recién llegadas, bailarinas de cabaret, músicos bohemios y un par de botellas de licor que se compartían sin cuestionar. Un músico de la época anotó en su diario personal, una vez vi a Tintán sin camisa, bailando con una vedette y un actor disfrazado de charro. Todos reían, todos terminaron en el suelo y nadie volvió a mencionar el asunto. Pero lo más turbio ocurría en las llamadas reuniones íntimas que organizaba en su departamento de la Colonia del Valle, donde se rumoreaba que podían participar hasta 6 personas al mismo tiempo. Había juegos, apuestas sexuales y desafíos creativos que incluían desde improvisaciones actorales hasta intercambios inesperados. Una anécdota que circulaba entre sonidistas aseguraba que Tintán solía repetir una frase cada vez que alguien se escandalizaba en una fiesta, pues si no es cine de oro, es cine rojo, compadre. Su energía era tan magnética que nadie lograba decirle que no. Ni hombres, ni mujeres, ni veteranos, ni debutantes. Y aunque su imagen pública era la del bufón entrañable, su intimidad estaba marcada por excesos, múltiples placeres y una idea muy clara: la vida es una fiesta y todos están invitados. Miroslava representaba todo lo que el cine mexicano veneraba: belleza europea, misterio en la mirada, voz melancólica. Pero también encarnaba aquello para lo que la sociedad mexicana de entonces no estaba preparada. Detrás de su apariencia de dama distinguida se ocultaba una vida marcada por contradicciones, deseos reprimidos y encuentros que desafiaban todo lo que una estrella debía ocultar. Durante años, Miroslava asistió a reuniones privadas organizadas por un grupo selecto de artistas, intelectuales y figuras del cine, donde las normas sociales quedaban suspendidas y el erotismo, disfrazado de arte, era el verdadero anfitrión. Estas veladas, de acuerdo con testimonios de asistentes y escritores cercanos a ese entorno, incluían lecturas de poesía con desnudos, juegos de rol, intercambio de parejas y una frase que se repetía al ingresar: lo que se dice aquí no existe mañana. En una de aquellas noches, Miroslava fue vista junto a una reconocida actriz del medio, a quien muchos consideraban únicamente su amiga cercana. Sin embargo, según un técnico de iluminación que coincidió con ellas en un rodaje posterior, se observaban con una intensidad que no era actuada. En la reunión se tomaban de la mano y después desaparecían durante horas. Su vida estuvo marcada por una soledad que el público confundía con tristeza, pero quienes realmente la conocieron aseguran que esa aparente melancolía escondía una existencia apasionada, intensa y prohibida. Hay quienes sostienen que, tras su trágico fallecimiento, se hallaron fotografías comprometedoras en su departamento, aunque fueron destruidas antes de que llegaran a difundirse. Uno de los primeros en entrar fue su amigo Ernesto Alonso y, hasta el día de hoy, jamás ha querido hablar de lo que presenció. Dolores del Río era considerada la mujer ideal: belleza clásica, elegancia natural, modales impecables. Fue la primera actriz mexicana en conquistar Hollywood y, cuando regresó, lo hizo envuelta en un aura casi celestial. Pero aquella perfección también escondía secretos. Dolores mantenía un círculo íntimo integrado por artistas plásticos, escenógrafos, escritores, actrices extranjeras y personalidades influyentes que no figuraban en ninguna cartelera. Las reuniones que organizaba en su residencia de Chapultepec eran legendarias, aunque imposibles de comprobar. Según relató un exasistente de producción que trabajó con ella en los años 50, Dolores realizaba veladas donde el sexo era el lenguaje silencioso entre cuerpos que sabían mirarse con respeto y deseo al mismo tiempo. Uno de los invitados frecuentes fue un director español exiliado, quien tras su muerte escribió en sus memorias: Dolores era una sacerdotisa del placer refinado. Su cama no era un mueble de pasión, era un altar. A ella solo accedían quienes sabían estar a la altura del mito. Se comenta que participaba en encuentros exclusivos donde no había música estridente ni exceso de alcohol, sino rituales privados inspirados en filosofías orientales,
con luces tenues y prendas ligeras que dejaban más piel que tela al descubierto. A diferencia de otras figuras del espectáculo, Dolores jamás negaba ni confirmaba nada. Simplemente evitaba hablar de esos asuntos. Y cuando algún periodista se atrevía a insinuar algo, ella contestaba con una sonrisa afilada: las estrellas no contamos chismes, brillamos. Y esa sonrisa, junto con la imaginación que despertaba, ha sobrevivido por décadas. Para el público, Libertad Lamarque era la voz del tango y la lágrima perfecta. Su imagen transmitía la de una madre sacrificada, una esposa engañada, una mujer que padecía con dignidad. Pero esa era únicamente la pantalla. En su vida personal, Libertad tenía otras maneras de liberar la tensión. Se decía que, tras llegar a México exiliada de Argentina y después de sus primeras apariciones junto a Jorge Negrete y Pedro Infante, comenzó a frecuentar círculos discretos de mujeres influyentes alejadas del radar masculino. No era extraño verla rechazar invitaciones de productores poderosos. Lo curioso era que pasara fines de semana enteros en una residencia de Cuernavaca, acompañada por una coreógrafa española, una actriz de reparto y 2 asistentes personales que vivían con ella, compartiendo incluso el vestidor. Una ex empleada doméstica de esa casa, entrevistada de manera anónima en los años 90, relató: allí no entraban hombres, solo músicos y, una vez al mes, un fotógrafo francés que tomaba retratos que nunca se exhibían. Todo olía a incienso y a algo más. Las reuniones eran pequeñas, pero intensas. Velas, música suave, confesiones entre mujeres y una regla sagrada, todo debía permanecer entre ellas. Sin embargo, uno de los músicos, un violinista, reveló años después: lo que vi una vez fue una ceremonia. Ella en el centro, vestida de blanco, rodeada por las demás, todas con los ojos cerrados. Y el silencio tenía un matiz sexual. Nunca habló de su vida íntima, ni una línea, ni un rumor confirmado, pero cada vez que se tocaba el tema, su mirada adoptaba un matiz distinto y, para muchos, eso decía más que cualquier testimonio. De cara al público, Joaquín Pardavé era el ejemplo del caballero maduro, sabio, honorable y tradicional. Actor, guionista, director, uno de los pilares del cine mexicano, siempre interpretando al padre, al tío, al banquero o al hombre de modales correctos. Pero lejos de los reflectores, Joaquín tenía un costado que pocos imaginaban. De acuerdo con testimonios de actores secundarios y asistentes de dirección, Pardavé organizaba en su residencia reuniones de alto nivel artístico que, con el tiempo, terminaron convirtiéndose en encuentros de libertad absoluta. Las reglas eran claras: nadie debía presentarse vestido como en su vida cotidiana, nadie usaba su nombre completo y a nadie se le preguntaba a qué se dedicaba. Nadie. Un joven actor de la época, que asistió solo una vez y posteriormente fue vetado de varios proyectos sin explicación oficial, relató: al principio parecía una cena común. Joaquín tocaba el piano, todos brindaban y después alguien corría las cortinas. Nadie hablaba, solo se movían. Se decía que aquellos encuentros no eran orgías en el sentido estricto, sino juegos de representación donde cada invitado asumía un personaje: la esposa infiel, el sacerdote corrupto, el profesor seductor, la hija rebelde, y las escenas culminaban en desenlaces físicos, sin testigos. A veces eran apenas 6 participantes, otras veces más de 20. La única constante era que, al final, todos abandonaban la casa en absoluto silencio. Una actriz de teatro que lo trató en sus últimos años comentó: Joaquín tenía un mundo privado que solo él sabía gobernar. Y en ese universo todos deseaban actuar sin cámaras. Murió respetado y querido, pero quienes conocieron sus veladas aseguran que su herencia también incluye un guión jamás escrito. Para el público, Fernando Soler era la encarnación del padre firme, el juez sensato, el hombre que ponía orden con la voz y la mirada. En cada película aparecía como la figura de autoridad que imponía respeto, un rostro venerable que representaba la tradición. Pero lejos de la cámara, su influencia no se limitaba a los foros ni a las familias ficticias que interpretaba. Tenía un modo muy particular de ejercer el poder. Según testimonios de asistentes de dirección y actores jóvenes de los años 40 y 50, Soler organizaba veladas privadas en un teatro abandonado del centro histórico. Allí no había máscaras ni disfraces, lo que dominaba era el escenario vacío, iluminado solo por un par de reflectores y sillas dispuestas en círculo. La dinámica era otra: improvisaciones sin libreto, juegos de confianza, escenas dramáticas que comenzaban con diálogos inocentes y terminaban con una tensión que nadie se atrevía a explicar.
Un actor novel relató décadas después que el ambiente era casi hipnótico. Fernando nos pedía mirarnos fijamente durante minutos enteros, hasta que las palabras sobraban. De pronto uno se levantaba, gritaba, lloraba o caía al suelo, y él lo observaba todo con una calma inquietante. No había alcohol ni música fuerte, pero sí un clima de intensidad que desarmaba incluso a los más experimentados. Algunos describían esos encuentros como rituales teatrales, otros como experimentos de dominación. Soler nunca participaba físicamente, pero conducía cada movimiento con frases cortas: no rompas el personaje, haz lo que sientas, no hay público, pero hay verdad. Era un director invisible, al mismo tiempo, el único espectador que realmente importaba. Una actriz secundaria, que después emigró a España, confesó en una entrevista privada: nunca me pidió nada explícito, pero me sentí más desnuda en esas sesiones que en cualquier escena que filme. Era como si supiera cómo entrar en la mente de cada uno. Los rumores apuntaban a que Soler guardaba notas detalladas de cada reunión en libretas que nadie volvió a ver. Murió con la reputación intacta de gran patriarca del cine mexicano, pero quienes vivieron aquellas experiencias aseguran que su verdadero legado no fue solo cinematográfico. Fue, más bien, un guión secreto escrito en la memoria de quienes, durante unas horas, actuaron sin público y sin escapatoria. Para el público, Mapi Cortés era la chispa luminosa que llegó de Puerto Rico para conquistar el cine mexicano. Carisma, frescura y un encanto que parecía inocente. Encarnaba a la mujer vivaz, sonriente, la vecina soñada que todos querían tener cerca. Pero detrás de esa imagen ligera se escondía un universo mucho más complejo, un juego de apariencias donde nada era lo que parecía. De acuerdo con declaraciones recogidas por cronistas de teatro y por técnicos que trabajaron con ella en producciones de los años 40, Mapi transformaba los camerinos en un escenario paralelo. No se trataba de fiestas estridentes ni de rituales ocultos, sino de juegos de ilusión. A los actores jóvenes les proponía escenas improvisadas: supongamos que no estamos aquí, sino en un palacio, tú eres el sirviente, yo soy la reina, y nadie puede descubrirnos. Lo que iniciaba como un ejercicio actoral terminaba en una confusión que mezclaba ficción con deseo real. Un iluminador recordó años después: con Mapi nunca sabías dónde acababa la actuación y dónde empezaba la verdad. Te pedía que siguieras el guión aunque no existiera, y de repente estabas atrapado en una historia que no podías detener. Algunos la veían como una actriz adelantada a su tiempo, otros como una manipuladora que disfrutaba perder a los demás en sus propios laberintos emocionales. En aquellas dinámicas no había multitudes ni escándalos visibles, sino un grupo reducido de intérpretes, músicos o escenógrafos que participaban de su juego. Una de sus compañeras relató en voz baja: podía hacerte llorar, reír o confesarte secretos que jamás habías contado. No era brujería, era su mirada fija y esa sonrisa que parecía amable, pero escondía un reto. Los rumores más insistentes aseguraban que guardaba cajas con cartas, notas y pequeños objetos de quienes habían participado en esas improvisaciones, como si fueran trofeos de un teatro secreto que solo ella conocía. Murió con la imagen pública intacta de mujer alegre y ligera, pero quienes la conocieron en esa intimidad afirman que su verdadera obra nunca se filmó, fue un guión invisible escrito en la mente de quienes alguna vez se atrevieron a entrar en su juego. En el cine mexicano, Carlos López Moctezuma era sinónimo de maldad. Su mirada severa, su voz cortante y sus gestos duros lo convirtieron en el antagonista por excelencia: caciques, tiranos, patrones crueles. El público lo odiaba en la pantalla y lo respetaba fuera de ella, convencido de que aquel temperamento era solo actuación. Sin embargo, quienes convivieron con él afirmaban que su verdadera vida escondía una faceta igual de intensa, aunque de otro matiz. Según testimonios de utileros y apuntadores, López Moctezuma solía organizar encuentros privados en una biblioteca antigua del centro, propiedad de un amigo notario. No había música, ni baile, ni licor en exceso. El eje era la palabra. Invitaba a escritores, actores jóvenes y actrices debutantes a leer textos prohibidos, obras censuradas, manifiestos políticos, pasajes de novelas eróticas europeas que no circulaban en librerías. Después de la lectura venía la representación, y allí comenzaba el juego. Un actor secundario que participó en una de esas noches relató: Carlos se sentaba como un juez en la cabecera, todos debíamos recitar o improvisar. Si no estabas a la altura, te interrumpía con una frase demoledora: eso no convence ni al demonio. Y no había segunda oportunidad. Lo inquietante era que, en medio de esa disciplina,
surgían momentos de intimidad inesperada. Un gesto de la mano, una orden dicha al oído, una pausa demasiado larga. Nadie se atrevía a nombrarlo, pero todos entendían que lo erótico estaba presente sin necesidad de desnudos ni excesos. Era el poder del silencio, el dominio de la mirada. Un escenógrafo que se mantuvo cercano a él escribió en un cuaderno personal: no había orgías ni escándalos, había juicios. Cada noche era un tribunal donde el castigo podía ser el ridículo o la entrega total. Y Carlos siempre dictaba sentencia. Con el tiempo, esos encuentros se fueron diluyendo, quizá porque la tensión se volvió insostenible. Murió con la imagen pública intacta de villano intocable, pero quienes estuvieron en esas veladas aseguran que, en su verdadera corte secreta, nadie salía sin haber sido marcado. En la pantalla, Antonio Espino era pura risa, gestos desbordados, frases ingenuas y una torpeza encantadora que lo transformó en uno de los cómicos más queridos del cine mexicano. Su personaje parecía inofensivo, un bufón entrañable. Sin embargo, detrás de ese disfraz de inocencia existía un mundo privado donde la risa se mezclaba con tensión erótica. Según testimonios de tramoyistas y bailarinas de revista, Clavillazo solía organizar veladas en un antiguo salón de variedades de la colonia Guerrero. No eran fiestas ostentosas ni reuniones de bohemia clásica, eran espectáculos clandestinos donde el humor era la excusa y el verdadero guión se escribía con provocación. Reunía a actores secundarios, músicos y coristas a quienes imponía escenas absurdas con una única regla: la comedia no termina hasta que el cuerpo hable por sí solo. Un maquillista que lo vio de cerca escribió años después: Clavillazo entró una noche vestido de sacerdote, y minutos más tarde, estaba besando en la boca a un actor disfrazado de monja mientras 3 bailarinas reían y aplaudían. Todo parecía un chiste, pero ninguno se atrevió a repetirlo al día siguiente. En esas reuniones, las pruebas eran cada vez más atrevidas: improvisar parodias de matrimonios falsos, escenas de confesionario con toques prohibidos, o representaciones donde la risa abría paso al contacto físico. Si alguien no lograba hacer reír, debía pagar un castigo, quitarse una prenda frente a todos o aceptar un reto sugerido por el propio Clavillazo. Así, poco a poco, lo cómico se transformaba en un juego de excitación compartida. Un sonidista relató en voz baja: Clavillazo era un genio de la comedia, pero en privado era un maestro del doble sentido llevado al límite. Te hacía reír hasta que bajabas la guardia, y cuando menos lo esperabas, estabas atrapado en una escena que parecía broma, pero quemaba por dentro. Nunca se habló de escándalos porque nadie se atrevió a romper el pacto tácito de silencio. Murió con la imagen intacta de payaso entrañable, pero quienes asistieron a esas veladas aseguran que su verdadera función no fue en el cine, sino en aquellas noches ocultas donde el humor se desbordaba en juegos de placer, máscaras cómicas y un deseo disfrazado de risa. En pantalla, Meche Barba era la encarnación de la rumbera elegante: mirada felina, movimientos hipnóticos y un aura que combinaba sensualidad con misticismo. Fue una de las grandes divas de la época de las rumberas, pero lo que casi nadie supo es que su vida lejos del reflector estaba cargada de simbolismos extraños y juegos que rayaban en lo ritual. De acuerdo con apuntes de bailarines y músicos que trabajaron con ella, Meche acostumbraba reunir a un pequeño grupo en un salón de ensayo del barrio de la Merced. No eran fiestas multitudinarias ni reuniones discretas de camaradas, eran sesiones casi teatrales donde el fuego era protagonista. Encendía velas, quemaba telas viejas del vestuario y pedía a cada asistente improvisar una danza frente a las llamas. El objetivo, decía, era dejar que el cuerpo hablara sin censura. Una bailarina cubana que compartió escenario con ella confesó años después: con Meche no se trataba de beber ni de coquetear, era otra cosa. Había un silencio espeso, y cuando empezaba a sonar un tambor improvisado, todos parecíamos caer en un trance. No sabías si estabas bailando por placer o porque ella lo ordenaba con los ojos. En esas dinámicas, el contacto físico era inevitable: roces, abrazos prolongados, giros donde 2 cuerpos se entrelazaban y terminaban en el suelo sin que nadie lo interrumpiera. No había espectadores, solo partícipes. Una vez, un joven percusionista relató en un diario inédito: cuando terminamos, estábamos exhaustos, sudando como si hubiéramos corrido una maratón. Ella encendió otra vela y dijo: ahora empieza lo real, punto. Nadie quiso detallar qué ocurrió después. Los rumores aseguraban que guardaba cofres con máscaras, pulseras y vestimentas que usaba solo en esas noches, piezas que nunca aparecían en ninguna película ni escenario público. Murió rodeada del respeto de su público y recordada como la gran rumbera,
pero quienes la acompañaron en su ceremonia saben que su verdadero legado no fue solo en el cine, sino en esos rituales de fuego donde la danza se mezclaba con deseo y misterio. Ernesto Alonso fue conocido como el señor telenovela, actor, productor, director, el hombre que movía los hilos de la televisión y el cine sin necesidad de alzar la voz. Pero mientras edificaba imperios mediáticos en Televisa, también, según múltiples relatos, levantaba un círculo privado de encuentros tan exclusivos como inquietantes. Ernesto no asistía a cabarets ni solía frecuentar fiestas públicas. Sin embargo, en su lujosa residencia de la colonia Florida se realizaban veladas que se prolongaban hasta el amanecer. A ellas acudían actores jóvenes, actrices debutantes, escritores, diseñadores de vestuario y, de vez en cuando, algún político. Allí no se llevaban a cabo orgías como en las películas, ni se improvisaban escenas. Él mismo las escribía, y los invitados se encargaban de representarlas. Los guiones eran de corte erótico dramático, perturbadores, y cada participante recibía un papel asignado con una instrucción precisa: debías entregarte al personaje por completo. Una actriz que más tarde desapareció del medio confesó en privado: allí nadie usaba su nombre. Yo era la condesa. Ernesto era el espectador, y existían reglas muy estrictas. Se decía que guardaba grabaciones en cintas de 8 milímetros, las cuales destruía cada mes. Solo quedaban los recuerdos y el silencio de quienes deseaban continuar trabajando. A él no lo alcanzaban los escándalos. Tenía el poder de ocultar, borrar, proteger, y todos lo sabían. Murió sin que nadie pudiera comprobar nada. Pero un actor joven que alguna vez fue su protegido escribió en una carta nunca publicada: lo que vivimos con Ernesto fue una mezcla de cine, teatro, deseo y peligro. No sé si fue real o una obra maestra que únicamente él supo dirigir. Y como estas, existen muchas más historias ocultas de fiestas prohibidas y secretos que el cine de oro intentó borrar para siempre. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos, donde seguiremos destapando todo aquello que ellos jamás quisieron que saliera a la luz.